Bienvenidos seáis todos a esta celebración de esta jornada de calidad del sector del transporte. Sabéis que dentro del colegio hay una comisión de calidad y vamos haciendo sucesivas jornadas sobre distintos sectores. Hoy nos corresponde el sector ferroviario y el sector de automoción. Yo espero que podamos cumplir las expectativas que tenéis. Tenemos un cuadro de ponentes estupendo y espero que salgáis satisfechos de por lo menos haber aprendido algo nuevo. Por no alargarnos, no quiero tampoco entrar mucho en profundidad sobre los temas concretos de cada uno de los sectores, pero sí quería resaltar de una forma general el papel de la calidad en estos dos sectores y viceversa, lo que estos dos sectores han supuesto de empuje en general para la calidad en este país. No obstante, sabéis que en este sector o en ambos sectores tenemos una industria muy buena por toda España. Desgraciadamente, si algún día se le da un impulso en el nuevo modelo que dicen productivo que queremos adoptar, si se le da un impulso al sector industrial, esperemos que algún día por lo menos parte de este sector pudiera pasar a capital español. Bien, sabéis que la calidad ha evolucionado muchísimo. Yo recuerdo todavía los tiempos en donde todavía no estaba ni siquiera inventado la ISO. Quiero decir que primero nos valíamos como podíamos, con cuestionarios entre clientes y proveedores, después se inventó la ISO, después vino, acordaos de el importante paso que hemos visto todos del TQM, el Total Quality Management, y así sucesivamente hasta el modelo FQM. Pero en el sector ferroviario, pues ha sido un sector pues, sólido, siempre ha estado ahí, un sector en general muy fiable, pero donde ha dado un salto cuantitativo y cualitativo espectacular desde los últimos 20 años con motivo de las líneas de alta velocidad y de transporte de mercancías, especialmente en todos los proyectos que hay de conexión, no solamente ya dentro de España, sino interconexión de toda Europa. Y el sector de automoción, pues he aquí que es un sector pionero y que le cabe, si repasamos los años 50, 60 y especialmente los 70, ha sido un sector que ha sido pionero en la aplicación con rigor de los principios de la calidad y que, digamos que después ha impulsado el segundo nivel y el tercer nivel y sucesivos de proveedores de tal manera que se ha contagiado todo el tejido industrial, pero podríamos decir con propiedad que la automoción ha sido, digamos, el pionero en esta epopeya que ha supuesto de la implantación de la calidad en las organizaciones y en las personas. Bueno, pues ya sin más, vamos a pasar directamente a que los ponentes nos hagan. Tenemos un cuadro estupendo. Va a comenzar el sector ferroviario, que está representado por José María Pérez Revenga. Él es ingeniero de caminos, no es de los nuestros, pero está querido aquí como el que más. Es un hombre de calidad y de prestigio muy reconocido. Ha sido profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de aquí de Madrid. Actualmente es director técnico de CETREN. CETREN es el organismo certificador del sistema ferroviario y además es el organismo notificador español. Quiere decir que, digamos que dentro de lo que es el sistema ferroviario es una entidad certificada por ENAC y que es el que realiza
certificaciones en el sector. Es también vicepresidente de la Asociación Española de Transporte, es consejero de Transporte dentro del Colegio de Caminos, de Ingenieros de Caminos, Puertos y Canales. A ellos son muy quisquillosos, no se les puede decir solamente de caminos, hay que decir de caminos, puertos y canales, si no se enfadan. Y es también vocal del Instituto de Empresas, sabéis que, del Instituto de Ingeniería. Sabéis que todas las carreras estamos representados en el Instituto de Ingeniería. Allí estamos todos, telecomunicaciones, aeronáuticos, etcétera. Bien, pues ha desempeñado puestos ejecutivos en Renfe y en Adif, ha sido gerente de medios de producción de la Dirección de Mantenimiento, director gerente de regionales, gerente de Madrid y Oeste de la Dirección de Mantenimiento, etcétera. Bueno, sin más, te dejamos, José María, nosotros nos vamos a otro sitio, te dejamos solo ante el peligro. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por haberme invitado al Colegio de Industriales, que no somos tan enemigos como la gente se puede creer o como puede parecer. Y sin más voy a intentar en estos 20 minutos el poder explicaros un poco las 100 y pico páginas que tengo de ponencia. Eso es simplemente para que leyendo en la cama o viendo la televisión, en vez de dormiros con la televisión, os durmáis evidentemente con la ponencia. ¿Está claro? Porque es un verdadero rollo. Pero bueno, el sistema de la certificación ferroviaria hay que distinguir, para empezar, lo que es una homologación y una certificación. La homologación la hace el propio cliente y la certificación la hace un organismo a través de una normativa. Vamos a ir viendo en las 4 o 5 o 7 diapositivas que vamos a ver. Voy a intentar explicarlo y resumirlo en esos 20 minutos. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer al final o a través del correo electrónico. Y desde luego, pues eso, leerse la ponencia para poderse dormir tranquilamente. La certificación en general es el concepto de certificación, las clases de certificación, quién lleva a cabo la certificación. La certificación hay dos tipos, el ámbito voluntario y el ámbito obligatorio, que lo vamos a ver. Y el ámbito obligatorio. Bueno, ¿esto pasa o empezamos como siempre? ¿Vosotros creéis que pasa? Me parece que no. O sea, no, es que sin ratón se funciona mejor. Lo que pasa es que he debido tocar el ratón. Bueno, luego hay otra serie de certificaciones que las vamos a ver que son totalmente de calidad. Es decir, hablábamos de calidad y como calidad se refiere a que el cliente y el proveedor, pues cierra tranquilamente y volvemos a empezar. El cliente y el proveedor queden satisfechos simple y llanamente con actuaciones que entre los dos se van haciendo. Ese es un poco el final de la historia de ciertas certificaciones que también vamos a ver. Realmente el tema de la certificación y el tema de la calidad han empezado por la liberalización del ferrocarril y por las diferentes directivas que Europa ha podido hacer. Y evidentemente su transposición a cada uno de los emblemas jurídicos de los miembros correspondientes de Europa. Vamos a ver. Exacto, sí, ahí le estaba dando, lo que pasa es que le he debido de dar con la mano. Entonces vamos a ver el ámbito, como he dicho, obligatorio, el ámbito obligatorio, el voluntario, la certificación en el ámbito del reglamentario o obligación de una orden ministerial, que es las ETHs correspondientes de la FON 233, el IRIS, y luego la certificación de normas europeas a través de la 15.085, que son las de soldadura. La certificación en general, vamos a ver qué es el concepto. La certificación es la actividad llevada a cabo por una entidad reconocida como independiente de las partes interesadas, porque si fuese dependiente de las partes interesadas, ya evidentemente no era una certificación, era una certificación de partes, que tiene por objeto testificar la conformidad de una empresa, producto, proceso, servicio o persona con una serie de requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas, que pueden ser del cliente, europeas
o de cada uno de los países miembros. O de cada uno de los países miembros. Las clases de certificación, pues en base a quien las realiza la certificación puede ser una autocertificación, es decir, un fabricante que produce un producto se autocertifica él diciendo que él tiene la calidad y siempre emplea el mismo proceso en esa fabricación del producto para poderlo hacer. El propio fabricante o suministrador se certifica con un CE. Certificación por segunda parte, que es el comprador, cliente, usuario. Es el que le certifica, evidentemente, el producto que él quiere comprar. Y la certificación por tercera parte, que es un organismo totalmente independiente del suministrador, cliente o comprador. Por el ámbito geográfico, pues como he dicho, puede ser nacional, nación o estado, regional, el que determine la región mundial correspondiente de la Unión Europea o del ámbito europeo e incluso del ámbito mundial. Nosotros hemos hecho certificaciones para Estados Unidos a través de las normas ASTM. Las normas ASTM no son europeas, evidentemente son americanas. E internacional, cualquier país del mundo. En base a lo que se está certificando, pues como hemos comentado antes, producto, proceso, servicio, empresa o persona. A eso no hemos llegado todavía, pero se llegará. La base de la obligatoriedad de la certificación voluntaria sería la propiamente llamada certificación. Obligatoria o reglamentaria es otro tema diferente. Es decir, un señor tiene un producto y voluntariamente quiere certificar ese producto a través de una norma. Entonces llega al elemento u organismo certificador y le dice, quiero certificar respecto a esta norma este producto. Se hacen los ensayos pertinentes, etcétera, etcétera. Luego veremos el trámite que se lleva y se certifica. Se puede certificar también ante lo que él quiere que se certifique. Quiero decir, un pliego de condiciones del producto que él quiere certificar también. Teniendo en cuenta el tipo de organismo, pues puede ser público, privado o semipúblico. Y en base al reconocimiento recíproco y mutuo, sería el reconocimiento de los certificados emitidos por un organismo por parte de otro organismo de certificación y viceversa. Es decir, un organismo que certifique en España vale para Europa. Y un organismo que certifique en cualquier punto de Europa vale para España. Certificados de organismos notificados en base a las directivas comunitarias, por ejemplo. ¿Qué son los organismos de certificación? Pues son entidades públicas o privadas, con capacidad jurídica propia, independientes e imparciales, que poseen la competencia y la fiabilidad necesaria y que constituyen con la finalidad de establecer la conformidad de una determinada empresa, producto, proceso, servicio o persona a los requisitos establecidos en una serie de normas o normativa, especificaciones técnicas o cualquier documento técnico, como he dicho, un pliego de condiciones, por ejemplo, debiendo estar representadas en ellas todas las partes interesadas en el sistema de certificación. La certificación en el sector ferroviario como en el ámbito voluntario. Pues hay una respuesta a la exigencia de garantías requeridas por el mercado exige el que esté certificado ese producto. Pensemos en un CE de una lavadora, que es obligatorio, pero puede ser voluntario en otras cosas similares. Una herramienta de diferenciación, se le diferencia evidente a ese producto de otro que no tiene esa certificación y aporta un claro valor añadido en cuanto a la calidad se refiere sobre todo. La normativa básica de referencia son las leyes correspondientes y los reales decretos correspondientes. No lo voy a mencionar porque lo tienen ustedes en la presentación. Las normas de referencia suelen ser normas UNE, EN 45011, que es sobre lo que estamos nosotros acreditados, con unos requisitos generales para entidades que realizan la certificación de producto. Y la referencia por normas UNES y específicas técnicas, como en España pueden ser Renfe, Adif, cualquier ferrocarril, metros, fabricantes, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir que en Estados Unidos pues, hay otra serie de normativas y otra serie de organismos que evidentemente, y me refiero a América en general, no solo a Estados Unidos, me refiero a Hispanoamérica también. ¿Cuál es la certificación voluntaria en el sector? Pues son requisitos generales para entidades que realizan la certificación de producto. Esta norma específica los requisitos generales que deberá cumplir una entidad que sea tercera parte que aplique un sistema de certificación de producto. El término producto incluye un proceso o servicio. Por ejemplo, un cable eléctrico. Y un señor hace un cable eléctrico con sus protecciones correspondientes y demás y quiere certificarlo. Y lo quiere certificar bajo una norma. Y lo puede certificar bajo una norma UNEN, lo puede certificar bajo una ASTM o lo puede certificar bajo la normativa que existe en España,
que son las ENS, evidentemente, y además las de Adif, las de Renfe, las de los ferrocarriles de Cataluña, los valencianos, etcétera, etcétera. ¿A través de qué? Pues una entidad de certificación que tiene las disposiciones generales, una organización, unos modos de actuación, sistemas de calidad, etcétera, etcétera. Con un personal de la entidad de certificación que debe de ser cualificado, evidentemente, y como estamos bajo el paraguas de ENAC, todos los organismos certificadores, igual que los organismos notificados europeos, estamos bajo el paraguas de ENAC. Pues entonces tenemos que pasar una serie, evidentemente, de vallas, y si saltamos las vallas nos acreditan, y si no las saltamos, pues no. Luego, una de las cosas que nos exigen es personal cualificado en el tema. Modificación de los requisitos de certificación, recursos, reclamaciones y litigios, es decir, esto sigue exactamente lo mismo, más o menos, que cuando nosotros hacemos una certificación de calidad, o una ISO 9001-2000 o una 14000. Acreditación. La acreditación es un medio por el cual, en interés del público, se confirma y declara la integridad y competencia de evaluadores de la conformidad. No voy a repetirlo, es decir, debe de tener un personal cualificado y debe de tener una confidencialidad total y completa. ENAC es una entidad nacional de acreditación, en este caso la española, es privada, autorizada y tutelada por la Administración, sin ánimo de lucro, multidisciplinar, independiente e imparcial y de un reconocimiento internacional. Todas las que están acreditadas, todas las entidades de acreditación europeas, que están ahora mismo también desde una ley que salió hace aproximadamente un año, están todas bajo esa ley, y para poder ser una entidad acreditadora debe de cumplir también una serie de requisitos. CETREN es una certificadora, es una entidad de certificación acreditada por dicha entidad, como hemos dicho, en base a la norma 45011, con criterios generales para entidades que realizan la certificación de producto. Esquema básico del proceso de... Pues hay una solicitud, hay un análisis de la solicitud. Puede que en ese análisis de la solicitud se le rechace, no se le rechace, o al solicitante se le puedan pedir alguna serie de cosas que no pueden... Hay una inspección y ensayos, evidentemente, de acuerdo con la normativa correspondiente, un informe, un comité sectorial que aprueba ese informe, y el certificado correspondiente. Bueno, pues así funciona. Y ese es el esquema básico del proceso de una certificación. Evidentemente aquí tenemos un ejemplo que lo conocerán todos ustedes a través de la calidad, pues un ejemplo de un proceso de certificación normal y corriente. De estos hay varios. Productos certificados en ámbito voluntario. Pues en infraestructuras y superestructuras son todos los elementos que puedan formar parte de dichas obras. En energía, comunicación y señalización, exactamente lo mismo. Como he dicho antes, desde un cable hasta una traviesa. La certificación en ámbito reglamentario u obligatorio, organismos notificados. A través de la agencia europea, la ERA, la creación que se crea, evidentemente, a través de Europa y a través de todos los miembros correspondientes europeos, se crea la agencia que es la que tutela precisamente a los novos, además. Y que, además, en sus reuniones, los novos tienen voz, pero no tienen voto. Tienen voz, pero no tienen votos. Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que controla, etcétera, etcétera, o sea, lo pueden leer tranquilamente antes de dormirse o antes de irse a la cama. Bueno, pues eso es lo que hay. Hay una serie de directivas que van cambiando, las directivas y las especificaciones técnicas de interoperabilidad no son precisamente exactas, es decir, van cambiando con el tiempo. Ahora mismo se va a aprobar una de control, mando y señalización, que ya está en traducción, etcétera, etcétera. Eso no crean ustedes que es fácil. Eso tarda como 4 años, desde que la gente se pone de acuerdo, la ERA se pone de acuerdo, etcétera, etcétera, eso empieza a tardar. Luego vienen las traducciones, que tienen que estar traducidas a todos los idiomas que concuerdan la Unión Europea. Y luego la transposición correspondiente a las normativas jurídicas correspondientes de cada país. O sea, que no crean que eso es nada fácil. Bueno, ahí tienen ustedes todas las decisiones, etcétera, etcétera. ¿Qué son las especificaciones técnicas? Convencional y alta velocidad. Pues son aquellas que establecen los requisitos técnicos de cada subsistema para el cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos, en primera instancia. No solo de los subsistemas, sino también de los componentes. Ahora lo veremos. ¿Cuáles son las características específicas? Pues la seguridad,
fiabilidad y disponibilidad, salud, protección del medio ambiente y compatibilidad técnica, es decir, los RANs, que se llaman en inglés. Se define el conjunto de normativa técnica, cada subsistema o componente, cuya aplicación asegura el cumplimiento de cada uno de los requisitos esenciales. Bueno, este es un resumen, evidentemente, de la normativa que hemos visto anteriormente, o que ustedes pueden ver. Hay una serie de directivas, una serie de reales decretos, al transponerlas, evidentemente esas directivas, al Estado español en este caso, pero a otros países igual, unas especificaciones técnicas de interoperabilidad que se llaman ETIs, y unas normas europeas o normas UNE, puesto que las ETIs engloban parte de esas normas también. Pueden hacer. ¿De dónde proviene todo esto? Pues de la Asociación Europea para la Interoperabilidad Ferroviaria, que es un organismo representativo común mandatado por la Unión Europea, es decir, por el Parlamento Europeo. Está constituida por la UIC, la UNIFE. La UNICE, como todos saben, es la, o si no lo saben, ya se lo digo, es la Unión Internacional de Ferrocarriles, Unión Internacional de Semen de Fer. La UNIFE, que es un grupo de trabajo también, y la UTP, que es la de transporte público. La UIC es la Unión Central, ahí lo tienen ustedes. Las ETIs son las especificaciones técnicas de interoperabilidad que recogen pues todos aquellos aspectos que deben de cumplir cada uno de los componentes y cada uno de los subsistemas que vayan a ser interoperables. Es decir, Europa se plantea en un momento determinado en que no haya barreras físicas para el paso de los ferrocarriles entre los Estados miembros. Y entonces saca estas especificaciones técnicas que, si todos los países europeos lo pueden cumplir, pues evidentemente pueden circular tranquilamente los trenes. España tiene un grave problema, que es el ancho de vía. Y que no se puede resolver tampoco con los intercambiadores, porque entonces serían como setas. Los implantaríamos en toda la geografía española sin necesidad, a lo mejor. Hay que pensar en otra cosa. Igual que hay que pensar en no poner el tercer carril, pero bueno. A efectos de las citadas directivas quedan definidos una serie de conceptos, que los tienen ahí también y los pueden leer tranquilamente. Estas son definiciones, evidentemente, que vienen en las ETIs correspondientes y en las directivas correspondientes. ¿Qué son los organismos notificados? Pues a través del Real Decreto 1434 de 2010, los organismos encargados de evaluar la conformidad o la idoneidad para el uso de los componentes de interoperabilidad o de tramitar el procedimiento de certificación CE de los subsistemas. Los organismos notificados nacen en el 2004, o sea, no son de ahora, nacen en el 2004. Hay unos preacuerdos entre los países miembros en que la Unión Europea pide a esos países quién puede ser el organismo notificado. Y entonces le dicen, pues, Alemania la EB, en España la asociación famosa que ahora se ha convertido en CETREN, la asociación de ferroviaria, etcétera, etcétera. Así van, en Francia Certifer, en Italia RINA, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado dicen, bueno, señores, ya vamos adelante. ¿Ratifican ustedes esos organismos notificados? Y en la ratificación, pues ahí nos hemos encontrado. Criterios para la notificación. Pues se supondrá que cumplen dichos criterios los organismos que satisfagan los criterios de evaluación fijados en las normativas europeas pertinentes, ni más ni menos. CETREN, por lo tanto, es el organismo notificado español a la Comisión Europea y al resto de los Estados miembros en el marco de las directivas correspondientes, para la evaluación de la conformidad o la idoneidad para el uso de todos los componentes de interoperabilidad y la verificación de todos los subsistemas. ¿Qué es NB-RAIL? Los organismos notificados están englobados en una asociación, y esa asociación le han dado por llamarlo NB-RAIL. Cada 2 años cambian de presidente, y el vicepresidente es el presidente del año siguiente. Entonces, NB-RAIL es el grupo de coordinación de los organismos notificados del sector ferroviario. Como he dicho antes, tienen voz, pero no voto, en el RISIN correspondiente de la ERA. Entonces, es un foro donde se debaten y se comparten las dudas a lo que puede dar lugar las especificaciones técnicas de interoperabilidad y las correspondientes directivas que sacan el Parlamento Europeo. Elaboramos los borradores, consulta la ERA, consulta una serie de cosas. De hecho, hay grupos de trabajo, tanto de infraestructura como de energía, como de control, manutención, de material rodante, de PMRs, etcétera, etcétera, a lo largo de Europa, que se reúnen cada mes o cada mes y medio
y se van reuniendo para ver las dudas, etcétera, etcétera, independientemente de que entre esos intervalos de reuniones haya comunicación total, interna, a través de los correos electrónicos, etcétera, etcétera. Evaluación de la conformidad, verificación. Bueno, pues la arquitectura de la ETI es de carácter estructural. Hay unos subsistemas y unos componentes. Hay una cosa de carácter estructural, que son las infraestructuras, energía, control, manutención, material rodante, etcétera, etcétera, y de carácter funcional, que son la explotación y gestión de tráfico, el mantenimiento, la aplicación telemática, el servicio de los pasajeros y del transporte de mercancías. ¿Qué son los componentes? Pues son aquellas cosas o productos que componen, como su propio nombre indica, la infraestructura, la superestructura, la catenaria, etcétera, etcétera. Las ruedas, ya que estoy en un colegio industrial, las ruedas, el tren, los motores, el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos son los componentes. Los Estados miembros designan a los organismos notificados, ya lo hemos visto, el organismo notificado certifica y hay unas declaraciones del fabricante y una conformidad. Y por otro lado, los fabricantes eligen al organismo notificado y establecen las declaraciones correspondientes para la idoneidad del uso. Los subsistemas, pues es exactamente lo mismo. Esos Estados miembros designan a los organismos notificados, las entidades contratantes, en este caso puede ser ADIF, puede ser cualquier otro administrador de infraestructuras, la DB, por ejemplo, la SENSEF en Francia, que eligen a los organismos notificados, hay una verificación CE, hay una declaración del solicitante que es obligatoria de establecer, una verificación de todos los sistemas y una puesta en servicio. Bueno, pues ahí tienen los componentes, etcétera, etcétera. Los módulos, todo esto se hace a través de módulos. Como lo pueden leer tranquilamente y no hay más, pues ahí lo tienen, colgado en la web o como se lo vayan a facilitar. Hay los módulos de los componentes y los módulos del subsistema o de los subsistemas. Esta es la aplicación de los módulos correspondientes y las nuevas normativas, que como he dicho antes van cambiando, pues también les he puesto las nuevas normativas. ¿Cuál es la certificación en el ámbito reglamentario obligatorio? La orden FON 233, que es para material rodante ferroviario y centros de mantenimiento, y se fijan las cuantías de la tasa por certificación de dicho material. Son para material rodante, que son automotores, vagones, locomotoras, material rodante auxiliar, y me falta uno. Automotores, locomotoras, vagones y coches. Locomotoras, unidades autopropulsadas, coches, vagones y material rodante auxiliar. Esas son. Entonces se hacen, evidentemente, las ETH salen del Ministerio, son especificaciones técnicas de homologación, que ha sido el Ministerio de Fomento el que las ha hecho, de acuerdo también con los fabricantes, es decir, ha habido una serie de reuniones, etcétera, etcétera, para poder hacer precisamente esos ETH o esa nueva normativa que hay en España. Había antes un sistema cruzado en la que la homologación de una serie de material rodante con los países miembros pues seguía existiendo y valía para uno y para otro. Bueno, pues ahora en España hay que seguir el tema. La evaluación independiente de seguridad. Cada sistema tiene que llevar un certificado de seguridad. Y entonces tiene que llevar lo que se llama un ISA. Un ISA es una evaluación de un elemento independiente de seguridad para saber si ese certificado de seguridad que se presenta en cada uno de los elementos de las ETHs es conforme o no es conforme. Entonces eso lo hace un elemento. El certificado de seguridad lo hace cada fabricante de él. Es decir, Talgo hace su certificado de seguridad, pues por ejemplo, de la serie 112. Entonces eso tiene que tener un ISA, un evaluador independiente que dice que ese certificado vale. Lo mismo pasa con el reglamento para la certificación de las entidades encargadas de mantenimiento, que esto es nuevo, novedoso totalmente, de los vagones de mercancías. Y esto, bueno, son entidades que garantizan mediante un sistema de mantenimiento que los vagones de mercancías que tienen a su cargo están en condiciones de funcionar de una manera segura. Vuelvo a repetir lo mismo, como tienen ahí ustedes precisamente todo lo que se puede leer, no insisto más en el tema. No insisto más. Es un valor añadido puesto que se certifica el mantenimiento y la nueva puesta en servicio de esos elementos, con lo cual eso es importante. La certificación ERES.
Pues es el International Railway Industry de estándar. Es decir, esto lo sacan los fabricantes y es muy similar a la ISO 9001, pero para material rodante. Tiene por objeto el desarrollo e implementación de un sistema común global para la evaluación de los sistemas de gestión específicos de la industria ferroviaria. Nada más. Y está en todos los países europeos. Es decir, es la confianza que los fabricantes pueden tener si los proveedores suyos cumplen esta norma. Se llama IRIS. Tanto ellos, evidentemente, como los que van a usar los vehículos. La certificación de los sistemas de gestión, ya los conocemos, es la UNE ISO y la 14001. Pues entonces, FETREN es la entidad al servicio del sector ferroviario, creada el 14 de octubre de 1980 bajo la forma jurídica de asociación privada, sin ánimo de lucro, para promocionar y fomentar el ferrocarril como modo de transporte. Muchas gracias por su atención. Espero haber pasado mucho del tiempo. No, muy bien. Ha estado muy bien. Para el debate posterior, pues si tenéis preguntas, las vais apuntando y cuando terminemos ahora la exposición siguiente, pues Fernando Egea moderará el debate. Quiero señalar que esta conferencia se está igualmente retransmitiendo por videoconferencia a otras 5 sedes de colegios industriales: Salamanca, Valladolid, la tengo por aquí. Bueno, quiero decir que estáis siendo vistos en muchísimos sitios y podéis hacer todas las preguntas que queráis, aquí está. No la tengo. Bueno, luego también quiero significaros mucho. Sí, aquí está. Guadalajara, Salamanca, Segovia, Toledo y Valladolid. Quiero insistiros un poquito, no sé si las habéis cogido y si no, ahora al terminar, por favor, las cogéis. En la mesita que hay fuera hay una hoja de encuesta. Yo os rogaría que la rellenarais, es un minuto, mientras subimos arriba a la cafetería a tomar algo luego en el ágape final que tengamos después del debate, y porque eso nos ayuda muchísimo en cuanto a todo lo que se pregunta y vuestra opinión. Bien, vamos a pasar ahora al tema de la automoción, de la cual tenemos 2 representantes muy significativos. Laureano Padilla, al que quizá muchos de vosotros conocéis, nosotros somos antiguos amigos de tiempo inmemorial. Laureano es ingeniero industrial del ICAI, es el único defecto que tiene. Toda su vida profesional ha estado ligada. Él empezó en Barreiros, sabéis que luego Barreiros fue Chrysler, luego fue Talbot y finalmente Peugeot Citroën. Él ha sido responsable de calidad de las plantas de carrocerías, motores y montaje de automóviles. Y finalmente ha sido el director de calidad de proveedores. O sea que él es el que nos manejaba a todos y nos daba brea para que fuéramos competitivos en precio, en calidad y en tantas cosas. Es verdad que de vez en cuando... Bien. Él ahora mismo está en la Asociación Española de la Calidad, es el presidente del Comité de Automoción y además es el coordinador de todos los comités, que hay 22 comités en la AEC. Bien, por lo tanto no quiero insistir, conoce, como por su empleo anterior conocía a todos los proveedores y ahora como presidente del Comité de Automoción conoce todas las plantas de automóvil de España y del extranjero, pues quiero decir que es una persona perfectamente de los más significados conocedores expertos en automoción. Y también nos acompaña, van a hacer un dúo, lo va a hacer con José María Martín Echevarría. Él es también ingeniero del ICAI y, bueno, actualmente es el Business Development Manager de Trigo Quality Ibérica. Trigo Quality es una empresa multinacional.
Ha trabajado muchísimos años en ELA, que es el fabricante de faros. Ocupó muchos puestos hasta llegar a director de calidad y medio ambiente. Ha sido también director técnico de Sernauto y, bueno, podría citar muchísimos más, pero es un hombre también es auditor certificado de la European Organization for Quality en calidad, en medio ambiente. Es también certificado de la VDA, que es la organización alemana. Y, bueno, sin más, pues les dejamos a ambos que nos hagan partícipes de su sabiduría. Bueno, en principio voy a empezar yo. Nos hemos estado pegando a ver dúo, a ver cómo lo arreglamos. Venga. A ver cómo nos repartíamos el tiempo y cómo, bueno, vamos justitos. Nos hemos puesto de acuerdo con lo que os íbamos a contar en este breve periodo de tiempo. Primeramente, bueno, agradeceros la invitación para poder presentaros esto aquí, agradecer vuestra presencia. Y nos vamos a centrar, tanto Laureano como yo, en lo que es la norma ISO TS 16949, que no es otra cosa que la norma de sistemas de calidad que se aplica en el sector del automóvil, más concretamente que aplican los fabricantes de automóviles a sus proveedores. Quiero decir fabricantes de automóviles a sus proveedores porque habitualmente, salvo excepciones, las únicas empresas que están certificadas ISO TS son los proveedores de los constructores. Partiendo de esa base, bueno, pues vamos a intentar contaros entre los dos en qué consiste esta norma. Bien, lo primero que me gustaría preguntaros o que reflexionáramos, yo no sé si incluso Laureano sabe cuántas empresas en el mundo están certificadas por la norma esta ISO TS. Ni idea. Bien, 38.000 empresas. He querido que este dato os quede reflejado en la presentación para que os hagáis una idea del número de empresas que sigue esta norma. La siguiente pregunta sería ¿dónde o cuántas empresas en España están certificadas con esta empresa? Alrededor de 900.000 son las empresas que aquí en España están certificadas con esta norma. Empresas que suministran al sector del automóvil, ya bien sea proveedores de primer nivel o de segundo nivel. Como veréis en este mapa que os presento, podemos distribuir la actividad de la fabricación de componentes de automóviles a nivel mundial de la forma que lo estáis viendo, de tal forma que observaréis que en la zona Asia-Pacífico es donde hay mayor número de empresas certificadas, alrededor de 19.000. En segundo lugar está Europa, luego Estados Unidos y ya en un segundo nivel pues tenemos Oriente Medio, América del Sur y por último África. Esta es la distribución de las certificaciones de esta norma alrededor de todo el mundo. En mi presentación la voy a centrar en tres aspectos. Primero, en lo que es la estructura y los requisitos de la norma. En segundo lugar, ¿quién coordina todo el proceso de certificación de esta norma? Porque a diferencia de la ISO 9000, aquí hay variaciones. Y por último, intentaré dar una breve pincelada con la tipología o la metodología que esta norma utiliza para hacer las auditorías sobre el terreno. Evidentemente este punto es muy amplio y yo os voy a dar yo creo que es curioso el planteamiento, no vamos a poder profundizar mucho en él, pero por lo menos para que os llevéis una pincelada de la diferencia que hay con respecto a las auditorías típicas ISO 9001. Vamos entonces con el primer punto. La norma ISO TS es una norma que está basada en la norma ISO 9001. Como todos ustedes entiendo que conocen la norma ISO 9001, he intentado referenciarla respecto a esta. Y les voy a dar unos breves detalles de las diferencias que hay entre la norma ISO 9001 y la ISO TS que les comento. Entonces, la norma ISO TS es la ISO 9001 más una serie de requisitos específicos del automóvil
que posteriormente Laureano resaltará los puntos más importantes, más luego una serie de requisitos, especificaciones y normas suplementarias que cuelgan de esta norma ISO-TS. Para que ustedes lo vean físicamente y que se hagan una idea clara y rápida de la diferencia que hay entre la ISO 9001 y la ISO-TS, verán que en ese cuadro que aparece ahí, el texto con el recuadro, serían los requisitos de la ISO 9001, en este caso del 2008. A continuación, verán ustedes una serie de puntos que están sin recuadrar, que son los requisitos suplementarios para cada uno de los puntos de la norma ISO 9001. El caso que les estoy poniendo es el de las auditorías internas. La parte suplementaria que vienen a continuación son una serie de puntos que hablan de auditorías de producto, de auditorías de proceso, cualificación de los auditores. Todos estos son requisitos suplementarios, ¿no?, sobre la norma ISO 9001. En segundo lugar, ¿qué más incluye esta norma? Incluye los requisitos específicos de cada cliente. ¿Qué significa esto? Que aparte de lo que les he enseñado a ustedes, ISO 9001 más requisitos genéricos del automóvil, cada fabricante de automóviles tiene además un suplemento por cada uno de los puntos de la norma o aquellos puntos de la norma que ellos han considerado que deben de cumplir los proveedores de ese fabricante. De tal manera que el grupo Chrysler pues añade a los puntos de la norma ISO-TS, a los puntos de la norma ISO 9000, criterios o requisitos adicionales. Lo mismo Daimler, Ford, General Motors, PSA, Renault. Por último, hay una serie de libros que en el mundillo se conoce como libros rojos y libros azules, una serie de libros, los rojos o naranjas, es un poco daltónico, tampoco sé si he elegido bien el color, pero los rojos son libros y normas que los fabricantes alemanes los han establecido como requisitos y que son de aplicación para los proveedores de fabricantes alemanes. Por ejemplo, Volkswagen. Volkswagen exige que las auditorías de proceso, incluidas en el punto que les he indicado anteriormente, se realicen según uno de los referenciales, un librito de estos, que en este caso sería el 6.3, en los cuales pone cuáles son los criterios y las reglas que deben de cumplir. Por otra parte, hay una serie de libros que pasan a ser normas en los cuales se desarrolla, por ejemplo, SPC, Control Estadístico del Proceso. Cómo se debe de gestionar el control estadístico de proceso para, en este caso, los fabricantes de General Motors o de Ford. Estos también son requisitos de esta norma ISO-TS, pero que no están incluidos en el documento, pero que se deben de cumplir. Y por último, un documento adicional que son las reglas de certificación. Este documento adicional lo que nos viene a decir son toda la normativa que deben de cumplir las entidades de certificación y las empresas para certificar una empresa ISO-TS. Creo que con esto les he dado una ligera imagen de lo que se compone la norma ISO-TS, que son la norma en sí, ISO 9001, requisitos genéricos, que ahora os contará Laureano, los requisitos específicos del cliente, los libros azules, los libros rojos y las reglas de certificación. Esta última, las reglas de certificación, pues vienen los días que hay que utilizar para hacer la certificación, qué tipo de cualificación tienen que tener los auditores, cómo es el proceso de certificación de tercera parte para las empresas, cuál son la sistemática para hacer las no conformidades a las empresas, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser parte también de la norma. Vamos pues con el segundo punto de mi presentación. Es quién controla y quién gestiona la certificación, la norma y toda su aplicación en los fabricantes de componentes. ¿Quién regula esto? Lo regula un organismo que se llama el IATF, que traducido es International Automotive Task Force. Es un comité formado por los representantes de los diferentes fabricantes
de vehículos ubicados en los países que ahí ven: Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. En estos países hay una serie de asociaciones como son ANFIA, en Francia está el IATF de Francia, regulado por el FIEF, bueno, siglas que no son otra cosa que las oficinas que coordinan la agrupación de fabricantes de vehículos de cada país. De tal manera que tenemos los alemanes por un lado, que son los de la VDA, los franceses por otro lado, los americanos y los italianos. Ellos son los que llegaron a la conclusión que era necesario tener una norma específica del automóvil que estuviera basada en la ISO 9001, y luego además cada uno de ellos han ido incluyendo los requisitos que les he contado anteriormente. Este comité, ¿a qué se dedica? Se dedica a determinar un sistema de acreditación común, a establecer los criterios de certificación de los auditores de las empresas certificadas. Quiere decir esto, hay un programa especial de formación y de evaluación y de certificación de auditores. Algún auditor hay por aquí que he estado saludando antes. Es un proceso realmente complicado y difícil de obtener, porque los requisitos que se piden para ser auditores de estas entidades son bastante elevados, pasando por experiencia en número de auditorías, pasando por experiencia en el sector de automoción, un periodo formativo que tienen que cumplir todos ellos en todas partes del mundo. El sistema de formación es igual aquí en España, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en China. La formación es común y los exámenes también son comunes. Hay diferentes comités examinadores regulados por las diferentes oficinas, Francia, Alemania y tal, que eligen y dan el visto bueno a estos auditores. ¿Qué hace también el IATF? El IATF lo que hace es el seguimiento de las entidades de certificación. Algo así como lo que hace aquí ENAC, pero en este caso los fabricantes de constructores dicen: oye, esta empresa de certificación, si va a trabajar en España, A, tiene que estar acreditada por ENAC, y B, tiene que firmar un contrato con nosotros, y C, tiene que someterse a nuestras auditorías. El IATF hace auditorías a las entidades de certificación, no solamente en sus oficinas, sino también a los auditores que están distribuidos por la diferente geografía de todos los países. ¿De acuerdo? Luego, hace una función parecida a lo que ENAC hace, por ejemplo, en España. Pero son ellos los que dan el visto bueno, ¿no?, la acreditación a las entidades de certificación. Y por último, formación continua y evaluación continua de auditores. No solamente basta con estar certificado como auditor por el IATF, sino que periódicamente tienen que sufrir, entre comillas, o estar sometidos a un periodo de formación en Internet, con una plataforma especial de formación, una plataforma de e-learning, la cual tienen que superar y tienen que hacer varios exámenes periódicamente para poder revalidar sus acreditaciones. Este sistema, tanto de formación como de revalidación de las certificaciones, está en varios idiomas y todos los auditores están sometidos a los mismos exámenes y a las mismas pruebas. Y luego, por último, y aquí sí que me podría extender, creo que voy bien de tiempo, ¿no? Me podría extender un mundo. ¿Por qué? Porque es, digamos, lo más curioso, lo más representativo, lo más diferente con respecto a la norma ISO 9001, la forma de auditar. Lo que los auditores de esta norma tienen que aprender y cómo tienen que auditar de acuerdo a esta norma. Hay dos factores o dos cosas que resulta un poco graciosa, pero que no deja de ser la realidad que tienen que aplicar. Hay dos conceptos, uno de ellos se llama el pulpo y otro se llama la tortuga de Crosby. Es fundamental para estos auditores que basen su enfoque de la auditoría en lo que se llama pulpo. ¿Pulpo qué es o qué pretende? No deja de ser una especie de esquema en el cual se representan los procesos más importantes, no, sí son más importantes, pero el enfoque es procesos orientados al cliente, lo que llaman COP, Customer Oriented Process, procesos en los cuales el cliente está a un lado requiriendo algo
y el proveedor le da algo al cliente. Es decir, tenemos al cliente por un lado y por el otro. Esos procesos que tienen contacto directo con el cliente, entrada y salida, son los que se llaman COP, son los procesos fundamentales de las compañías y son a partir de los cuales se tiene que empezar la auditoría. Todos los procesos adicionales son los que se llamarán soportes y luego estarán los procesos estratégicos. Básicamente, pulpo, procesos COP, procesos orientados al cliente, requerimiento del cliente, le damos algo al cliente. Esos son los procesos que hay que auditar. ¿Y cómo hay que auditar ese proceso? Pues hay que auditarlo con lo que se llama la tortuga de Crosby. ¿Y qué es esa tortuga de Crosby? Pues no deja de ser otro esquema en el cual tenemos seis puntos. Digamos que la parte del output de los procesos son la parte de la cabeza de la tortuga, cada una de las con qué, con quién, cómo y cuánto serían las patas de la tortuga, y los inputs pues sería la cola de la tortuga. Este esquema de tortuga es el esquema que tienen que utilizar los auditores a la hora de plantear una auditoría por procesos y de forma sistemática, de tal manera que ¿cómo se haría una auditoría? Por hacerlo de una forma muy rápida. Llega el auditor, pregunta quién es el dueño del proceso, identifica al dueño del proceso. Segunda pregunta, y voy muy rápido, es un poquito más amplio. Segunda pregunta, dueño del proceso, dígame usted cómo domina el proceso, cuáles son los indicadores del proceso, cuáles son los objetivos y qué está haciendo usted o su empresa para que este proceso esté bajo control. ¿Qué acciones? ¿Qué actividades? ¿Lo tiene usted controlado? Una vez pasada esa fase, pasamos a la siguiente. Explíqueme usted en qué consiste este proceso COP o el soporte, si es el caso del soporte. Bien, pues el proceso tiene estos límites, va desde aquí hasta aquí, desde este punto hasta este otro punto. Y a partir de ahí, una vez que tenemos identificado el proceso, los límites del proceso, las actividades que serían lo que aquí aparece como etapa 1, 2, 3 y 4, tal, tenemos identificado eso con la documentación del proveedor, procedemos a empezar la auditoría. Observamos los inputs, valoramos los inputs y etapa por etapa vamos valorando con qué, con quiénes y cómo. ¿Con el objetivo de qué? De identificar los riesgos. La idea del uso de esta tortuga es ir parte por parte del proceso o de los subprocesos, identificando los riesgos que tiene el proceso, de tal manera que garanticemos que la salida, esto que tenemos aquí, nunca fallemos. Es decir, el objetivo del proceso es obtener una salida de acuerdo a los requisitos del cliente. Bien, pues el auditor tiene que ir paso por paso, evaluando los riesgos de con qué, con quiénes y cómo. ¿Con qué? Medios, máquinas, equipos de control. ¿Con quiénes? Personal, recursos, formación, calificación, certificaciones de personas. ¿Cómo? Procedimientos, instrucciones, polivalencias. Ahí, en cada una de esas etapas, tendremos que ir viendo si hay un riesgo o no para obtener el objetivo final, la salida del producto. Bien, ahora me están haciendo alguna seña, ya voy a pasar a terminar. ¿No? ¿Correcto? Bien, con esto acabo. Si tienen alguna duda, luego al final pues aclaramos. Muchas gracias por su atención. Has estado muy bien, Chema. Has cumplido el tiempo. Fenómeno. Te dejo ahí. Bueno, yo voy a profundizar un poco con lo que ha dicho José María, porque él ha hablado de muchas cosas, pero de la norma solo la ha rozado por encima. Que ya que te ibas a quedar aquí para pasarlo. Quédate. Entonces, ¿cuál es la chicha de la norma ISO TS 1949, esta que empleamos en el automóvil? La chicha es muy amplia y no vamos a hablarla aquí en 10 minutos, que es lo que hemos acordado que yo voy a tener. Vamos a dar unas pinceladas nada más. Si está claro, como ya ha dicho José María, la ISO del automóvil coge como referencia la ISO 9001, pero se le queda muy corta. De manera que en la industria del automóvil hay que agregar muchos más requisitos a esos 51 que tiene la ISO 9001. Y se le agregan 79 requisitos. Con lo cual, pues efectivamente, la norma del automóvil pues aparece, como ya le he explicado, dentro del recuadro
los requisitos que son comunes con la 9001 y luego los adicionales que van apareciendo en cada uno de los puntos de la norma, en casi todos, no quiere decir que en todos haya suplementos, pero en casi todos. Y finalmente, he de deciros que a diferencia de la 9001, la 9001 se puede certificar una parte de la empresa, se puede certificar la postventa o las ventas o se puede certificar la ingeniería. En el automóvil solo se certifican los centros de producción, las fábricas, nada más. Ninguna otra parte de la empresa sola puede tener una certificación con la ISO del automóvil. Pasa, por favor. Bien, digamos que vamos a intentar en 3 ejes estratégicos dividir la esencia de la ISO TS. El primer eje sería que la calidad forma parte de la estrategia de la empresa. Esta es la visión del automóvil, mucho más allá, evidentemente, que la ISO 9001. En consecuencia, los objetivos de calidad, que la ISO 9001 dice que la alta dirección se tiene que asegurar que se marquen, aquí no vale, los tiene que marcar la alta dirección, los objetivos de calidad. Y además, esos objetivos de calidad forman parte del negocio, del plan estratégico de la empresa, tan importante como los planes de producción o los planes de ventas. En ese mismo nivel han de considerarse los objetivos de calidad. En la revisión por la dirección, sabéis, ese punto tan importante de la ISO 9001, esa parada periódica que tiene que hacer la dirección para ver cómo van las cosas, que pide la ISO 9001, y la ISO 9001 da ahí 7 puntos de reflexión que se tienen que revisar en esa revisión por la dirección. La norma del automóvil le agrega 2 cosas más a esos 7 puntos. Uno, se tiene que hablar de los costes de la localidad. Luego ya la industria del automóvil está obligada a calcular con un sistema que sea un sistema de costes de la localidad, porque hay que revisarlos periódicamente. Al fin y al cabo, los costes de la localidad es aquello, como sabéis, que se nos va de las manos, es dinero que tiramos. Y otra cosa que tiene que revisarse en esa revisión por la dirección es la eficiencia de los procesos. La palabra eficiencia, como bien sabéis, no se cita en la 9001, en ningún requisito. Se habla siempre de eficacia, pero nunca de eficiencia ligado al coste. Otro requisito importante, que es el representante de la dirección para la conformidad de los requisitos, debe tener autoridad para parar la producción. Esto, bueno, ni los de Bilbao tienen riñones para parar la producción en una fábrica, evidentemente, ¿no? Pero el papel lo dice, Tiene que tener autoridad para parar la producción si las cosas, evidentemente, están mal, si las cosas no respetan los procesos, se desvían y no se respetan los requisitos. Esa autoridad, que no es la alta dirección, sino el representante, puede tener, normalmente es el director de calidad, es el que tiene esta facultad, que luego la use mucho o poco esa parte. Y otra parte, otro punto importante, que habrá un representante del cliente que asegure sus necesidades. De manera que, en teoría, cada proveedor debería tener un representante del cliente que esté conviviendo con su cliente para que este representante esté asegurando que todas las necesidades del cliente se están cumpliendo. Desde el principio, desde el diseño, que sobre todo es donde está el punto más importante, en el diseño. Bien, de manera que estos serían los puntos más importantes en este eje de la calidad, debe formar parte de la estrategia de la dirección. Otro eje, vamos a decir, que la calidad se define en el diseño del producto y se obtiene en el proceso de producción. Eso es así. Cuando diseñamos el producto o el servicio, la calidad se define ahí y luego se construye en el proceso de producción. De ahí la importancia que la norma le da al proceso de producción, porque es donde realmente vamos a construir la calidad. De hecho, cuando antes José María presentaba quiénes eran los promotores de la ISO TS, no habéis visto ningún japonés. Porque los japoneses dijeron, nosotros lo que nos interesa es el diseño.
primero del producto y después del proceso. Y todo lo demás tiene menos importancia, porque realmente la calidad está ahí, en diseñar una calidad con un producto con una calidad bien definida y luego producir ese producto con un proceso que asegure todos los requisitos. De manera que en este eje estratégico, la norma dice que se debe tener en cuenta las características esenciales designadas por el cliente. Recordáis que en la ISO 9001, cuando habla en el capítulo 7 del diseño del producto, dice que cuando al final se acaba diseñando el producto, hay que identificar cuáles son las características esenciales para un uso seguro y para un uso correcto. Porque es que es fundamental que esas características que se definen en el diseño, luego el proceso las asegure, porque esas no pueden fallar, porque es el uso seguro y el uso correcto. De manera que la norma TS dice que esas características esenciales las designa el cliente. Hombre, lógicamente se hace con ingeniería, con el proveedor. Al fin y al cabo partimos de la base de que el constructor del coche pues no puede dominar de ninguna manera todas las tecnologías que lleva un coche. De ahí que el 70% de lo que vale un coche se le compra a los proveedores. Y la estrategia del constructor del coche es buscar los proveedores, cada uno en su tecnología, en su específica, en su habilidad, en su experiencia, en su innovación, buscar a los mejores proveedores, que cada uno sea innovador y entregue al cliente, para el coche, el mejor producto. Estamos realmente en las manos de los proveedores en la industria del automóvil. También se pide que haya un enfoque multidisciplinar para cuando se hace esa fase de planificar y realizar el diseño. El enfoque multidisciplinar en el sentido de que todos los que tengan que estar en la hora del diseño, cuando se planifica, cuando se realiza, estén todos los que tengan que estar. Un enfoque multidisciplinar, no solamente de los sabios que diseñan. También hay gente que puede aportar mucho en otras áreas. Las ingenierías, los métodos, la producción, la calidad, la postventa, todos seguramente que pueden aportar mucho para hacer el diseño. También se pide que habrá un programa de prototipos cuando lo pide el cliente, que es casi siempre, casi siempre. De manera que esto es muy normal en el automóvil, que haya que hacer prototipos antes de pasar a producir en serie. También se pide que en el diseño del proceso de fabricación, la norma ISO TS hace mucho hincapié, primero en el diseño del producto, porque ahí es donde se define la calidad, pero después en el diseño del proceso con el cual vamos a fabricar el producto, porque ahí es donde vamos a construir la calidad. De manera, hay muchos requisitos referentes al diseño del proceso en la ISO del automóvil. Entonces se pide que se definan los elementos de entrada y de salida del diseño del proceso, que se haga un plan de control que asegure todas las especificaciones, es decir, plan de control, todo aquello que hay que controlar a lo largo del diseño, a lo largo del proceso, tanto especificaciones del producto como del proceso en sí, controles finales, pruebas, todo lo que es un plan de control. Se exige que se realicen los SANFEC, por lo menos de las características esenciales, de todas aquellas que son importantes, que no fallen, porque puede atentar contra la seguridad o puede atentar contra un mal uso. Se pide que se presenten muestras iniciales, es decir, antes de empezar a producir hay que presentar al cliente unas muestras iniciales. O sea, lo primero que sale del proceso hay que mirarlo con lupa y asegurarnos que se cumplen todas las especificaciones. Y hasta que el cliente no bendice, de alguna manera, esas muestras iniciales, que es el resultado del proceso, el proveedor no está autorizado a suministrar la serie. Y además, la trazabilidad es obligatoria. ¿Sabes que la ISO 9001 dice que la trazabilidad, cuando se requiera? Bueno, pues la ISO TS siempre se requiere. Finalmente, la aprobación del diseño del producto y del proceso de fabricación tendrá un procedimiento para aprobar ambas cosas que tiene que estar aprobado por el cliente. Finalmente, el tercer eje estratégico
es que la mejora de la calidad debe tener como objetivo principal la reducción de la variabilidad de los procesos. Bien sabéis que la dispersión de un proceso, mientras más abrimos un proceso, más dispersión tiene, más posibilidad hay de que haya productos fuera de especificación. De ahí que en los procesos de fabricación del automóvil, cuando se habla del CP, de la capacidad del proceso, siempre se dice que tiene que ser la tolerancia superior menos la inferior partido por 6 sigma, tiene que ser siempre superior a 1,5. Es decir, que estemos con cierta tranquilidad de que el proceso está bien dominado y que no tiene mucha dispersión. Esto, en la ISO 9001 ni siquiera se cita cuanto a la dispersión del proceso, pero los del automóvil sabemos que ahí está el aseguramiento de la calidad, en un proceso bien dominado y un proceso que no tenga mucha dispersión. En consecuencia, toda la plantilla de la empresa debe tener conocimientos básicos de la estadística aplicada a la calidad. Desde arriba, desde el CEO hasta el de abajo. Luego los auditores, cuando hacen esas auditorías, pues unos hacen la prueba y otros no. Pero bueno, la norma lo pide. Se identificarán todas las herramientas estadísticas que se van a utilizar para control del proceso. SSPC, que ha dicho antes José María, tiene que estar identificado, definido perfectamente cuáles son las herramientas que se van a utilizar en cada proceso. Se realizarán auditorías de los procesos de fabricación y de los productos listos para envío. Son cosas que no pide la ISO 9001, de manera que hay que auditar periódicamente productos listos para envío al cliente, que estarán en los almacenes, abrir las cajas y auditarlos. La mejora de los procesos se centrará en la reducción de la dispersión, tal como es este eje básico. Tendrá especial cuidado en el control de las piezas de aspecto. Ya sabéis que en un coche hay los colores, las pinturas y además un problemón tremendo de que el paragolpes delantero, por decir algo, lo hacen en una ciudad, el trasero en otra, y a lo mejor están a muchos miles de kilómetros o muchos cientos de kilómetros. La chapa, y además son de plástico, la chapa la pinta el constructor normalmente, el capó lo puede pintar el constructor, o a lo mejor también de plástico viene de otro proveedor, la rejilla frontal viene de otro proveedor, los espejos vienen de otros, y eso al final tiene que ser una armonía perfecta. Tiene que haber una sintonía absoluta en todas las tonalidades de todos ese conjunto de piezas que viene cada una de un proveedor y de un sitio distinto. De manera que el aspecto del coche es absolutamente fundamental. Y además dice la norma que como una acción correctiva, cuando hay una desviación, se debe priorizar la instalación de pocayoques. Cuando hay un fallo en el proceso, la acción correctiva, priorizar la instalación de un pocayoque, aunque cueste dinero. Termino. ¿Qué entendemos como una buena definición de trabajar con calidad en el sector del automóvil? Pues algo que todo el mundo ya ha oído, pero con un poquito más. Trabajar con calidad, se hace bien las cosas a la primera, hasta ahí todo el mundo lo conoce, sin errores, respetando las consignas, es decir, respetando las instrucciones del trabajo, en el tiempo definido, utilizando los recursos necesarios y nada más, trabajando a la nominal, precisamente para eliminar la dispersión de los procesos, y si es posible, con una sonrisa. Eso es trabajar con calidad en el automóvil. Y nada más. Bueno, a partir de este momento entra un periodo de preguntas, tanto por parte de los asistentes aquí en la sala como las preguntas que vendrán a través de correo electrónico de las distintas delegaciones.
Vamos a empezar por las preguntas que hagan ustedes. Yo los único, el detalle es que se presenten cuando hagan alguna pregunta e indiquen a quién va encaminada esa pregunta. Podemos empezar pues cuando quieran ustedes. Sí, decía que mi nombre es Jesús Candela, soy de Renfe, de la División Industrial de Renfe, y quería preguntar a José María Martín Echevarría, y lógicamente, al ser de un sector del transporte, pues me gusta aprender de otros sectores amigos que conocemos el automóvil. Si no he entendido mal, vuestra norma ISO TS, que tiene un enfoque cliente, y el cliente sois vosotros mismos como constructores, ¿no? Y que os lo aplicáis muy severamente, como nos ha explicado tu compañero Mariano. Es decir, casi la denominación es correcta. Bien, pero Laureano. No pasa nada. Entonces, el enfoque proveedor-cliente ha quedado netamente definido y que lo aplicáis básicamente en las factorías, en las fábricas. Entonces, ¿cómo realimentáis el proceso desde el punto de vista visión cliente, pero visión cliente-usuario? Porque la trazabilidad, digamos, entre proveedor y cliente, vosotros, ha quedado netamente clara y me parece buen sistema que tenéis aplicando, pero quisiera saber cómo realimentáis el proceso desde el punto de vista cliente, el que compra el coche y el que lo va a usar. Y que, lógicamente, cómo hacéis el proceso de realimentarlo y hasta qué punto cumplís las expectativas, teniendo en cuenta que cuando alguien se compra un coche y escoge la gama, tiene muy claro qué es lo que quiere. Entonces eso es parte del juego del precio tasado que tendrá el producto que va a comprar, pero habrá unas expectativas que serán realmente las que estaréis tratando de vencer con estos sistemas tan estrictos que tenéis de control de calidad. Nada más. No sé si ha quedado clara la pregunta. Sí, creo que sí, si no te vuelvo a preguntar. Muy bien. A ver, hay una cosa que tiene que quedar clara con lo que es ¿para qué sirve la norma ISO TS? La norma ISO TS es una norma que crean los fabricantes de vehículos para que se apliquen a los proveedores. Es decir, exigencia a los proveedores. Ahora, los fabricantes de vehículos no aplican la ISO TS. Los fabricantes de vehículos, salvo excepciones, aquí en España hay una planta, y creo que la única del mundo, utilizan la ISO 9001. Ahora, si la pregunta es ¿cómo linkamos al usuario final, el que maneja el vehículo, con la actividad que está desarrollando el proveedor y cómo mejoramos la calidad del producto en ese sentido? Sí hay requisitos de la norma ISO TS con respecto al tratamiento de las garantías y la mejora hablo garantías, problemas que ocurren en campo, que el proveedor debe de analizar, que debe de mejorar y debe establecer planes de mejora continua para esos puntos. Es más, hay incluso requerimientos por parte de los fabricantes para investigar aquellas reclamaciones de un producto que no está mal, pero que se reclama como si estuviese mal. O sea, al proveedor muchas veces le llega una pieza que dicen esta bocina no pita, y sin embargo la bocina pita. Entonces, el proveedor debe analizar el por qué le ha llegado un aparato que funciona y que el cliente final, el usuario, decía que no funcionaba. Ahí hay un procedimiento, un proceso de análisis que cada uno de los proveedores enfocado a cada producto debe desarrollar. No sé si te he contestado a la pregunta, pero la calidad del cliente final la garantiza el fabricante certificado con la ISO 9001. ¿No he llegado? Sí, o sea, lógicamente la pregunta era esa, pero es que no sé cómo luego hacéis, no sé cómo no lo contáis, no sé cómo reglamentáis el proceso. Y en cualquier caso, yo creo que la clave, yo creo que si al final, lógicamente vosotros definís unos estándares de calidad y por eso aplicáis esta norma, es decir, hasta qué punto se cumple que esos estándares de calidad que vosotros estáis manejando, el mercado lo recoge como tal. Es que no sé, a mí aparentemente es un sistema un poco endogámico. ¿Un poco? Endogámico. No sé si yo puedo quizás agregar algo a lo que tú has dicho. Vamos a ver, las definiciones de los requisitos, las especificaciones, evidentemente están todas definidas. Y digamos, si no hubiera ningún incumplimiento, en teoría,
no tendría que haber ninguna reclamación, ninguna insatisfacción del usuario, en teoría, si hemos hecho todo bien. Evidentemente, llegan las reclamaciones y llegan los problemas de los usuarios. Entonces, lo que se hace es, eso lo analiza el constructor del coche, o sea, que coge todos los problemas de las garantías, lo analiza, normalmente en un comité multidisciplinar, donde está la gente de la ingeniería, los que han diseñado, la gente que han diseñado los procesos, los de calidad, y esos son los que, después de analizar, definen dónde está el problema, la causa raíz del fallo. Si la causa raíz del fallo ellos definen que es un problema propio interno del proceso del constructor del coche, eso lo aplican y lo solucionan ahí, en la fábrica del constructor. Pero si hay una parte que es del proveedor, del que ha mandado el suministro, del que ha mandado la bocina, ya que he puesto ese ejemplo, evidentemente entonces se hace un estudio conjuntamente con el proveedor, que es el que ha diseñado la bocina. El que sabe de bocinas es Gela o Robert Bosch, no es el fabricante del coche, ya que he traído este ejemplo. Y entonces es cuando entra esa función multidisciplinar, cliente o constructor del coche con el proveedor, para analizar los fallos y que se apliquen las medidas. Y por supuesto, si el fallo es un fallo por incumplimiento de requisitos por parte del que ha hecho la bocina, tenemos este ejemplo, el proveedor va a pagar todos los gastos, la bocina nueva y la mano de obra de cambiarla. Si queda claro que él es el responsable. Sí. Hola, me llamo José María Sanza, soy el representante en la región 3 de mi compañía Bombardier, en la división de señalización aquí en España, y quería preguntarle a José María Pérez Revenga sobre la posibilidad de certificadas conjuntas que puedan hacer los organismos de notificación, los novos, con objeto de que todos los representantes en las distintas regiones, a la hora de obtener la certificación frente a la 17020 y poder realizar esas evaluaciones de seguridad, pues pudiésemos cada uno ser certificados de forma conjunta con objeto de tener un certificado conjunto para todo el departamento sin necesidad de desplazarnos o de que el organismo certificador central, sea el SUEDA, sea quien corresponda de cada uno de los países, tenga que desplazar a otros representantes suyos. ¿Qué interacción hay entre los organismos de certificación con objeto de poder hacer eso? Bueno, vamos a ver, los novos son, cada uno de los novos son o somos organismos independientes certificadores. Evidentemente se puede llegar a una cooperación, nosotros hemos tenido y ahora mismo la tenemos con Siemens, con la EVA alemana, precisamente al objeto de evitar ese problema. Entonces nosotros hacemos una parte de esa certificación y los alemanes hacen la otra. Evidentemente va a salir un certificado conjunto, está claro, ¿eh? Tenemos otra experiencia que ha sido con Certifer, en la línea de Figueras-Perpiñán, que está certificada, y está certificada los subsistemas por los dos organismos, tanto por Certifer como CETRE. Bueno, son acuerdos a los que se puede llegar. Con RINA hemos tenido acuerdos, con KEMA también hemos tenido acuerdos. De hecho, además, en trabajos de licitación, una licitación abierta que ha sacado la ERA, y nos hemos llevado esa licitación, tal. Son temas que se pueden hacer perfectamente. Lo que pasa es que hay que juntar a los organismos y hay que juntar sobre todo, en este caso a Bombardier o a quien sea, evidentemente, para poder hablar y para poder hacer cómo se puede hacer ese sistema. Ese certificado vale, como he dicho anteriormente, para todos los países europeos, además. César Rodríguez, jubilado. Vamos, lo que quiero hacer es, añadiendo a lo que José María Pérez Revenga te ha contestado a tu pregunta, el sistema europeo va tan garantista. Otra cosa distinta es si ha corrido más deprisa la ingeniería que el legislador, etcétera, etcétera, y si las normas y las especificaciones han salido en su momento, pero los sistemas son tan garantistas que entre los Estados miembros existe el concepto de certificación cruzada. Es decir, cuando tú quieres ver un producto que puede ser compatible o ver la compatibilidad en cualquier parte de cada uno de los Estados miembros, los ministerios respectivos
ya tutelan que haya una definición previa de los productos en ver qué cumple de las normativas de cada uno de los dos países respectivos. De modo que todo aquello que sea de carácter común jamás sea repetido y, por tanto, el proceso se simplifica. Aunque he ido muy deprisa, creo que lo he dicho en la presentación que yo he hecho, precisamente lo de la certificación cruzada, que antiguamente era mejor, César, no como ahora, que ahora hay muchas cosas que no son de certificación cruzada, y menos como organismos notificados. O sea, sí hay unos estándares, efectivamente, hay unos estándares, está claro, y eso sí que son, pero no es la certificación cruzada a la que estábamos habituados, cuidado, o sea, es diferente. ¿Podría yo hacerte una pregunta, José María? ¿Cuáles son los organismos o qué organismo es el que genera, coordina toda esta normalización que ya vemos que en el caso de, pues, del ferrocarril, como, qué sé yo, el más antiguo que conocemos, bueno, más antiguo no, pero el nuclear, quiero decir que va muy referido, muy garantista, pero todo perfectamente normalizado para todos los países? ¿Es el ERA o hay otros organismos o comités? Vamos a ver, antiguamente estaba la UIC, la Unión General de Ferrocarriles, la Unión Internacional de Ferrocarriles. Era la que sacaba la normativa, tenía una normativa de obligado cumplimiento, había otra que era simple y llanamente de recomendaciones, y es con la que todas las administraciones habidas y por haber europeas ha funcionado. Evidentemente, todos los organismos, y sobre todo además desde hace muchos años, tenían que cumplir cuando empezó a salir la ISO 9001. Luego fue la FQM, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso se ha ido exigiendo y tal. Hoy en día, como he dicho en la presentación que he hecho, así es la ERA. Es la ERA. Es la que está en contacto con CENELEC, con CEN, con ISO, para poder sacar toda la normativa correspondiente. De hecho, además, en algún momento han oído hablar de lo que es UNISIC. UNISIC es un grupo de trabajo que salió hace bastante tiempo, allá por los años 1992, 1986 aproximadamente, en la que se reúnen precisamente para que todos y cada uno de los sistemas de señalización, control, mando y señalización en Europa se unifiquen. Porque Europa tiene, pues así como 15 sistemas diferentes, y digo 15 los principales, 15 sistemas diferentes de señalización. Evidentemente, embarcar en un tren, ya no solo en la vía, embarcar en un tren 15 sistemas diferentes de señalización, pues primero, es un peso tremendo para el tren. Segundo, un lío para el maquinista. Tercero, el tren lleno de armarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso, UNISIC, que es un grupo de trabajo que está intentando y ha intentado sacar el sistema que es el RTMS, precisamente. Pero es la ERA. Tu pregunta te puedo decir que es la ERA. Sí, ¿alguien más de la sala? Sí, mi nombre es Miguel Gómez y me gustaría hacer una pregunta al señor Pérez Revenga. Realmente son dos. La primera es, efectivamente, hace poco ha salido reglamentación para centros de mantenimiento en vagones. ¿En qué perspectiva hay, no solo para coches de viajeros, sino también, sobre todo, para metros, tranvías, etcétera? Y la segunda pregunta es también cuál es su opinión sobre el impacto que van a tener las certificaciones de personal asociadas también a estos centros de mantenimiento. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, los EMM evidentemente son muy novedosos, como acabas de decir. Ya lo he comentado, que hace muy poco tiempo que ha salido precisamente eso. Vamos a ver, los talleres de mantenimiento, sobre todo, yo creo que en el automóvil pasa un poco lo mismo, pero sobre todo en el ferrocarril, es un verdadero desconcierto, porque cada taller hace un poco de su capa un sayo. Eso había que regularlo, evidentemente, y había que regularlo. El ferrocarril, que es un sistema totalmente seguro, el avión es el principal, pero por kilómetro viajero recorrido, no por otra razón. Luego yo diría que el ferrocarril es más seguro que el avión. Entonces no hay más remedio que esos talleres, el tenerlos controlados totalmente.
y controlarlos de tal forma y manera que tengan gente cualificada, que el taller sea cualificado, evidentemente, para lo que cada uno quiere hacer. Luego, entonces, lo principal son, en este instante, los vagones. ¿Por qué lo principal? Porque la liberalización del ferrocarril, lo primero que ha hecho ha sido el transporte por mercancías, el famoso TTM, la red de transporte de mercancías, de tráfico de mercancías. Luego, entonces, bueno, pues se ha empezado por ahí. Se ha empezado por ahí porque precisamente era pues, el mayor desastre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tanto los automotores como las locomotoras, primero, tienen los propios talleres de producción, evidentemente, de las casas que producen esos. Pues o CAF, o Baston, o Bombardier, etcétera, etcétera. Las locomotoras, exactamente lo mismo. Pero los vagones, cada uno era pues, de su padre y de su madre. Aquí todo el mundo ha hecho pues, vagones de mercancías. Y yo creo que por eso ha sido el empezar por los vagones. Puede que se llegue efectivamente también a los temas de viajeros. En cuanto a lo de metros, tranvías, etcétera, etcétera, ese es otro gran desconcierto que hay en Europa. Pero no solo en el tema de los talleres, en tema de todo. Aquí tenemos desde los tranvías en Alemania, en Holanda, que han seguido existiendo y allí nos habían quitado en muchos sitios, pero ahora todo el mundo nos ha dado por hacer tranvías, valgan o no valgan. Así de sencillo. Y eso hay que regularlo. Europa está empezando a pensar en poder regular eso bajo una normativa. Y hay unos grupos de trabajo que se están reuniendo, pero nos estamos reuniendo muy esporádicamente, por desgracia, muy esporádicamente, porque nadie quiere poner el cascabel al gato. Y en esos grupos de trabajo incluso están precisamente los propios constructores de material. No sé si he respondido a su pregunta, pero estamos así. Y desde luego, en cuanto a personal, tiene que ser cualificado totalmente, está claro. Sí. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Sánchez, es una pregunta para Laureano Padilla. Me entra la duda de por qué un sistema de certificación como en el que se basa la evaluación de los proveedores en el sector del automóvil tiene que estar de alguna manera vigilado por los constructores y no se cede todo el protagonismo a los organismos de acreditación, como ocurre, por ejemplo, en el caso de material ferroviario, ¿no? José Luis, porque no queremos que se nos vaya de la mano, hijo. La certificación ISO 9001, hay que reconocer que ahora mismo hay muchos certificadores y hay en el mercado cierta laxitud. Hay muchos que pueden certificar, pocos clientes y bueno, y el rigor puede que esté en entredicho en algunos casos. Entonces, en el sector del automóvil eso no queremos que ocurra. Queremos que esté todo muy bien atado, tal como ha explicado José María, precisamente para que el rigor no se nos vaya. Y no tengamos un proveedor certificado con la ISO del automóvil que de verdad no cumpla todos los requisitos. Ese es el motivo. ¿Me permites una pregunta que no es políticamente correcta? ¡Hala, no te preocupes, no pasa nada! ¿La duda procede de los organismos de certificación o del organismo de acreditación? Joder, qué jodido. ¿Me dejas un poquillo? A ver, ahora déjate que yo voy a dar mi opinión. Ahora te lo paso, la tuya. Yo creo, mira, en la Asociación Española de Calidad hay 22 comités, yo soy el coordinador de todos ellos, y hay un comité de entidades de certificación. Ahí están todos los que están acreditados por ENAC para certificar sistemas o productos. Y ellos pues tienen unas reuniones periódicas que básicamente tienen todos el mismo interés, porque todos están analizados, seguidos, medidos, auditados por ENAC. Y ellos siempre tienen muchas cosas que decirle a ENAC, que en su opinión debería de mejorar ENAC en la relación con ellos. Ellos le piden muchas cosas y bueno, ahí están en la negociación como comité, hacen grupo y están peleando con ENAC. Pero
en mi opinión, la mayor problemática esta que se plantea de posible falta de rigor está en los certificadores, no en ENAC. Esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas, Chema? No, yo lo que quería añadir era, a ver, esto es una norma que se aplica a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de entidades de acreditación en diferentes países, tanto en Europa como en Asia. Y entonces, entiendo yo, y esta es su opinión, que no había o no hubo en su momento una confianza extrema en todos o en todas las entidades de acreditación, o por lo menos de algunos determinados países. No tanto a lo mejor en la Comunidad Económica Europea, pero sí en otras zonas del mundo. Entonces entiendo yo que bueno, pues se decidió en su día establecer este sistema, y evidentemente no puede ser para unos países sí y para otros no, ¿no? Y entonces yo creo que ahí radica el origen de todo esto. Y no es más, bajo mi punto de vista, más en las entidades de acreditación que en las entidades de certificación. Es más, uno de los requisitos para poder ser entidad de certificación acreditada por el IATF es que previamente esté acreditada por la entidad nacional de acreditación correspondiente de cada país. Sí, ¿alguna pregunta más? Bueno, sí, a ver. Vamos a ver, entonces, así lo he entendido en la presentación que habéis hecho, José Mari y Laureano, pero entonces el IATF es un organismo, es decir, una empresa, es un organismo acreditado o de acreditación. El IATF es una organización, una asociación de los diferentes representantes de los fabricantes de automóviles que hacen las funciones de acreditación de entidades de certificación. Pero no es una entidad de acreditación. No, es un grupo de trabajo. Es un grupo de trabajo. Es un grupo de trabajo, una sociedad creada para ese fin, creada para definir primeramente la unificación de las diferentes normas que había en los diferentes fabricantes, llegar a un acuerdo, una norma común, y a partir de ahí establecen un sistema de certificación con una serie de reglas, establecen su manual de acreditación de entidades. Entonces, como tal, ellos serían una entidad de acreditación, entendiendo como entidad de acreditación aquella que da permiso para certificar con esa norma. No. Una normativa, exactamente. No acreditación. Las entidades de acreditación están bajo un paraguas entero dentro de la propia Unión Europea. Otra cosa es que esa organización o asociación, o como lo queramos llamar, tenga en otros países como Asia, África, etcétera, etcétera, Estados Unidos, evidentemente su mandatario correspondiente para poder acreditar. No, que cumple la norma, los proveedores, tal, la norma que vosotros habéis hecho, la ETS, esa famosa. Eso es diferente, pero no es una empresa ni un organismo de acreditación. Hace las funciones. Hace las funciones que ENAC hace aquí en España a la hora de acreditar entidades de certificación para la ISO 9000. Hace esas funciones. Ahora, en Alemania se llama de otra manera, pero ello es un grupo, fabricantes, representantes de cada fabricante, que deciden qué entidad de certificación puede y quién no puede. Se firman unos contratos con este IATF y se tienen que atener a la normativa establecida en ese documento que ponía al final. Mi pregunta era esa, no es un organismo de acreditación, nada más. Porque además la norma que empleáis en el automóvil, te lo comentaba antes a micrófono cerrado, es similar a la IRIS, que nosotros entre proveedores y fabricantes, pero que después además nosotros damos un paso más, que tiene que haber un certificador de esos productos que han salido adelante. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo no sé si por problemas técnicos no se ha recibido ninguna pregunta de las delegaciones externas, lo cual, en fin, para algunos puede ser, no sé si bueno o malo, no sé. En cualquier caso, nuestro
presentador ya pues está en tu poder el finalizar cuando quieras, en fin. Vamos a terminar rápidamente y nos tomamos una cerveza. Gracias por vuestra asistencia, gracias por vuestro interés y esperamos que os volvamos a ver en otras ocasiones. Gracias.